Bienvenidos una vez más a su programa en Evidencias. Agradecimos y agradecidos de Dios y por Dios, porque nos permite estar nuevamente aquí a través de esta pantalla televisiva, esta versión de la palabra de Dios, ¿sí? Transmitida por este medio a través del canal 21, aquí en el estado Táchira, en la ciudad capital del estado San Cristóbal. Queremos, pues, primero que todo expresar el agradecimiento a Dios que habita en nosotros y en ti también, y también a todos ustedes que hacen parte de todo este tiempo que Dios nos ha permitido, pues, llevar a cabo esta maravillosa labor que entendemos por el Espíritu que es una obra preparada de antemano. ¿Por qué? Porque es una obra que involucra los negocios del Padre, los negocios de nuestro Padre, ¿sí? Entonces es una obra preparada de antemano debido a que lo que se quiere es que se expanda el conocimiento de la verdad, ¿sí? Recuerde que hablamos del conocimiento de la verdad y estamos hablando de lo que Jesucristo predicó personalmente al apóstol Pablo, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando recuperó toda su gloria, ¿sí? Recuerde que él se despojó de ser Dios como si fuera nada que aferrarse y se metió en un cuerpo de hombre, ¿sí? Vivió como hombre, cumplió la ley del antiguo pacto, la ley de Moisés, que se le dio a Moisés, fue a la cruz, ¿sí? Murió y resucitó y activó el nuevo pacto, un pacto eterno, ¿sí? Que venía de ser eterno, porque sabemos que la ley fue añadida. Eso lo va revelando el apóstol Pablo. Dice, la ley de Moisés es de condenación, es una ley de condenación y de muerte, porque la ley no es de fe, porque dice que si usted obra, le vienen las bendiciones, pero si no obra bien, pues todas las maldiciones. Entonces por eso Pablo decía que era imposible para el hombre vivir en la ley y vivía maldecido, ¿sí? Porque la ley es maldición. Entonces Jesús vino, la cumple perfectamente, va a la cruz, la lleva a su fin, ese pacto de hombres que fue en el Sinaí. ¿Por qué digo de hombres? Porque fue un pacto de Dios y el hombre, en tablas de piedra, ¿sí? La ley escrita en tablas de piedra. Y era con el hombre, y luego vemos que en la historia bíblica se dice que el hombre quebrantó ese pacto. Al hombre quebrantar ese pacto, Dios dice, y haré otro pacto, pero ese pacto que venía era de Dios con Cristo, o sea, de Dios con Dios mismo dentro de nosotros. Por eso dice, os tomaré a mí mismo. ¿Por qué? Porque como Él nos habita, Cristo en nosotros es la esperanza, y Él se tomará a sí mismo en nosotros para cumplir ese pacto. ¿Por qué? Porque es un pacto que no se cumple por obras. Es un pacto que se cumple por fe. Por ejemplo, el primer Adán pecó, ¿sí? Y Jesús vino a cumplir la ley del antiguo pacto sin pecado, para resucitar como el postrer Adán, Jesucristo, ¿sí? Entonces, nos identificábamos con el primer Adán. Y el primer Adán nos había entregado a pecado. ¿Por qué? Por su desobediencia. Entonces, por un hombre entró la desobediencia, entró el pecado y entró la muerte, y de la misma manera por un hombre, esto es Jesucristo, que vivió en perfección, murió y resucitó, entró la justificación, entró la salvación para todos los hombres, ¿sí? Entonces, de la misma manera que creíamos que éramos culpables con Adán, sin enterarnos que ya estamos en el postrer Adán después de la cruz, que es Jesucristo, de la misma manera hemos sido justificados, ¿sí? Y eso es el amor de Dios, la misericordia de Dios, que usted no tuvo la culpa de lo que el primer Adán hizo, pero él sí lo entregó a maldición, ¿sí? Hasta la cruz, pero después de la cruz usted no tuvo la culpa, pero Jesús lo hizo a perfección y lo introdujo a usted en la salvación. Entonces ahí está el poder entender el misterio glorioso de la cruz, el cual nos dice, pues, dice que nos salvó, ¿sí?
que ya estamos vestidos del nuevo hombre. Pero ¿por qué no podemos percibirlo de pronto a veces? Bueno, porque necesita la renovación de la mente de Cristo, se necesita la renovación de la mente. El apóstol Pablo decía que llenarse del conocimiento de la gloria era llenarse del Espíritu. ¿Por qué? Porque comienzas a entender quién realmente eres primero, comienzas a entender tu identidad verdadera y te dice que no eres, no tienes ciudadanía terrenal sino celestial, ¿sí? Y que tú mismo en esa naturaleza celestial eres participante de la misma vida de Dios. O sea, eres Dios mismo expresándose en un cuerpo, bueno, vamos a decirlo así, temporal, que no se sujeta por voluntad. Por eso Dios envía el Evangelio de la Gracia que gobierna este cuerpo, ¿sí? Que lo gobierna. ¿Cómo lo gobierna? Lo hace morir o lo hace menguar, no lo hace partícipe, porque aquí le servimos a Dios con la mente. Entonces la mente que controla el cuerpo, lo gobierna, hace que muera a sus deseos engañosos, ¿sí? Y eso es un proceso, el entender que estamos muertos, no que vamos a morir, que estamos muertos al pecado. ¿Sí? ¿Por qué estamos muertos al pecado? Porque en la cruz fue quitado el pecado para siempre. Entonces, esos deseos engañosos vienen a causa de un engaño. ¿Por qué? Porque en vez de predicarse después de la cruz al Pablo ser quitado, se predicó que el pecado seguía vigente, se predicó que Satanás seguía vigente. Entonces esa fue la apostasía que invalidó el sacrificio, porque invalidar el sacrificio es no reconocer que la cruz destruyó a Satanás para siempre. O sea, no hay Satanás hace más de 2000 años, destruyó el pecado para siempre, no hay pecado hace más de 2000 años, destruyó las maldiciones, porque el acta de los preceptos que nos era contraria fue clavada en esa cruz, y esa acta no la resucitó Jesús, que los demonios y las potestades y los principados fueron destruidos en esa cruz y no resucitaron, ¿sí? Pero como el engaño, la fe viene por el oír, la fe de la verdad viene por el oír, pero también el engaño viene por el oír, ¿sí? Algunos que no predicaban la verdad después de la cruz, ¿sí? Predicaban la verdad que llegó hasta la cruz, o sea, el evangelio de la circuncisión, que es la ley. Ese evangelio tenía de pie a Satanás, tenía de pie las maldiciones, tenía de pie la ley, tenía de pie el pecado, tenía de pie las enfermedades, tenía de pie los demonios. Y este es el hecho de la cruz, por ejemplo, acá, ¿sí? Se venía predicando eso. Jesús mismo enseñó cómo hacerlo, ¿sí? En Mateo 10:5 dice que los envió de 2 en 2 y les dijo: echen fuera demonios, sanen enfermedades, no vayan a camino de gentiles, porque este evangelio no era para los gentiles, ¿sí? Y venía predicando, pero en la cruz, al él cumplir todo lo que demandaba la ley, la llevó a su fin en la cruz, ¿sí? Para un pacto mayor. ¿Por qué? Porque tú por la fe ya cumples este pacto, por la sola fe, por creer, porque no es por tu fidelidad, ¿sí? No es por obras, es por fe. Eso es un misterio. Entonces en la cruz la lleva a destrucción, muere y resucita el postrer Adán, Jesucristo. El mismo espíritu que estaba en Jesús de Nazaret, ¿sí? Resucita en un cuerpo sin semejanza a pecado. ¿Por qué? Porque el pecado fue destruido en la cruz. Entonces el misterio es que todo el que nace después de la cruz ya viene sin cuerpo, sin semejanza a pecado. Pero entonces, ¿qué sucede? Entra una cultura, ¿sí?, que está en contra de Dios y comienza a pensar en pecado, en mentir y en todas esas cosas que vemos comúnmente, pero al decir que son deseos engañosos, no es la verdad. Vamos a un corte comercial y retornamos. Bienvenido, continuamos acá en este programa en Evidencias. Está dedicado a evidenciar la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios después de la cruz.
¿sí? Sabemos que al resucitar Jesucristo dice que hizo todas las cosas nuevas. Ahí se cumple el cielo nuevo y la tierra nueva. Lo que pasa es que como nos engañaron en el conocimiento, ¿sí? Al decir que el evangelio de antes de la cruz continuó, ¿sí? Invalidando la cruz y pisoteando la sangre del pacto, continuó de pie Satanás, de pie el pecado, de pie como si la cruz no hubiera destruido nada, pasando por encima de ella como si no hubiera tenido ningún valor. Eso se le fue dado a los gentiles, ¿sí? ¿Quién eran los gentiles? Los gentiles era el pueblo al cual venía la promesa del Espíritu Santo, ¿sí? Por ahí dice, y yo exaltaré tu nombre en medio de los gentiles. Y Samuel había profetizado eso diciendo, y en medio de las naciones exaltaré tu nombre. Él escribe naciones porque la palabra gentiles vino cuando Pablo comenzó a hablar, ¿sí? Y gentiles de qué? De todas las naciones que no eran de Israel. Entonces, Pablo es escogido por Dios, ¿sí? ¿Desde dónde? Desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Predestinado y apartado del vientre de la madre para ser el apóstol a los gentiles. Y a los gentiles Jesucristo en el tercer cielo le reveló, mira, la ley fue destruida en la cruz. Por eso él escribe, el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Si usted no lo cree, pues para usted no es, porque la ley fue dada para los desobedientes. Dice que fue, o sea, tiempo antes de la cruz. Entonces, al creer, tú pasas a estar en la gracia de Dios, ¿sí? Que es el nuevo régimen del Espíritu. Y Pablo, en 1 Timoteo 3:9, te dice que esa gracia en la cual tú estás en el conocimiento pleno de Dios después de la cruz, está en ti desde antes de los tiempos y de los siglos. Entonces, al estar antes de los tiempos y de los siglos, Pablo no vino a darla, ¿sí? Vino a revelarla, que está en ti desde antes, ¿sí? O sea que esa revelación de la gloria, ¿sí? Que se transmite, que transmitió el apóstol, hacía que la gente recordara por qué estaba en ellos desde antes de los tiempos y de los siglos. Y decir que está desde antes de los tiempos y de los siglos en nosotros, que se nos fue dada, nos hace partícipes de ¿qué? De que Dios nos conoció antes de la fundación del mundo, tal como dice las cartas en el apóstol Pablo, que nos escogió y nos conoció, ¿sí? Antes de la fundación del mundo. Entonces es una gracia que al oír lo que se dice, ella reacciona y despierta. Entonces se cumple la de despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Entonces esa gracia se despierta en nosotros, o se despertó en nosotros, y comienza el entendimiento de la mente de Cristo a despertarnos. Y eso es que se metió, o sea, que se mete el conocimiento, o se despierta el conocimiento de Cristo en nosotros. ¿Para qué? Para cumplir su propósito. ¿Por qué? Porque dice que Él va a reunir todas las cosas en Cristo, ¿sí? Resucitado. No antes de la cruz, porque el de antes de la cruz estaba en un cuerpo con semejanza a pecado. El que resucitó después de la cruz, resucitó con un cuerpo sin pecado, sin relación al pecado. ¿Por qué? Porque destruyó el pecado en la cruz. Para eso se hizo semejanza a pecado, para destruir el pecado en la cruz, ¿sí? Y si usted entiende hoy y se siente limpio de pecado, no es que hoy por haberlo entendido, es que usted está limpio. Desde hace más de 2000 años no tiene pecado. Y más tremendo todavía, usted está escogido. ¿Por qué? Porque la gracia le fue dada a usted antes de los tiempos y de los siglos. Entonces son hombres y mujeres de Dios que reciben la verdad y viven por ella. No viven por vista, sino viven por fe. Por eso el apóstol dice, Dios siempre nos lleva en triunfo, ¿sí? Con respecto a la enfermedad dice, la vida Jesús se manifiesta en nuestros cuerpos mortales, se perfecciona.
Y tú comienzas no a decir que estás enfermo, porque Isaías dijo, y este pueblo será tan especial que no dirá estoy enfermo. ¿Sí? Entonces tú no estás mandado a decir que estás enfermo, pero como Pablo decía cuando le sucedía algo, esta leve tribulación momentánea, pasajera, ¿sí? Pero tú recobras esa salud. ¿Por qué? Porque la salud viene imputada con la vida de Jesús que ya tienes. Por eso Cristo está en nosotros. Es como si tú despertaras el tesoro Cristo en ti y tu cuerpo recordara, wow, estoy como en el principio, donde no había enfermedad, no había muerte. ¿Sí? Entonces ese es el vamos a decirlo así, el formar a Cristo desde adentro. Cristo no se forma por fuera, aunque la fe viene por el oír, la fe despierta a ese Cristo que tenemos en cada uno, o sea, porque somos el templo de Dios, ¿sí? Entonces la verdad comienza a fluir de adentro para afuera, y comenzamos a entender, comenzamos a crecer espiritualmente, comienzan a suceder una serie de eventos en nuestro entorno, porque sucede lo que sucede como en la creación, que dice que Dios habló y la tierra estaba desordenada, ¿sí? Y comenzó a generar un orden. Entonces, Dios te habla, se despiértate tú que duermes, o sea, es como si Dios le dijera a ese Cristo que está dentro de ti, despiértate y te alumbrará. En ese alumbramiento comienza a ordenar tu vida, pensamientos, todo lo que es basura, todo lo que es mala conciencia, todo lo que es obrar en obras muertas, lo que es deseos engañosos comienzan a salir de tu mente, ¿sí? Entonces tú comienzas como a tener ese poder y dominio propio que dice el Espíritu. No hemos recibido un espíritu de temor, ¿sí? Ni de cobardía, sino de poder y dominio propio. Entonces ese poder y dominio propio comienza a generar en ti que tú vences los deseos engañosos. Y al decir que son deseos engañosos, son deseos mentirosos. Y al decir que son mentirosos, no son la verdad. Y al decir que no son la verdad, no existen. Simplemente son generados porque tú creías que tu vida era esa. Estar agradando al cuerpo o a la mente natural. Pero esa no es tu vida, porque cuando te conectas o cuando naces de nuevo o cuando entiendes que tienes el Espíritu Santo, comienzas a renovar el entendimiento, ¿sí? Renuevas el entendimiento. Y al renovar el entendimiento, comienzas a vivir la gracia que te ha sido dada antes de los tiempos y de los siglos. Y así, dice, ¿y cuántos más reinarán en vida? ¿En cuál vida? En la vida que estaba escondida con Cristo en Dios. ¿Y cuál es esa vida? Una identidad, ¿sí? Tu identidad celestial, porque eres celestial. Eres un espíritu hecho perfecto para siempre por Dios, que está en un envase o en un vestido de carne, de huesos y de coyunturas. Pero tú eres un espíritu perfecto. Entonces, cuando tu espíritu gobierna este jinete, ¿sí? Porque solo no se sujeta, hay que gobernarlo. La mente de Cristo comienza a gobernar donde habita. Y ese es el orden que genera el espíritu en tu cuerpo. Y comienzas a poner los ojos en las cosas celestiales. Sí, porque dice, si verdaderamente han nacido de nuevo, pongan los ojos en las cosas celestiales. Entonces, como tú sientes que verdaderamente han nacido de nuevo, comienzas a involucrarte en los negocios de Dios, que son las cosas celestiales, y son obras terminadas de antemano. Por ejemplo, lo que hizo Jesús en esos 3 años, después de que fue al desierto y vino en el poder del Espíritu, era una obra terminada por Dios desde antes de la creación. Y son misterios. Por eso Jesús, por ejemplo, decía, Abraham habló de mí. Y le decían, pero tú no llegas a 50 años y vienes a decir que Abraham te conoció. Y luego le decía,
y yo soy antes que Abraham. Y claro, los dejaba todos locos. ¿Por qué? Porque por la sabiduría de Dios, ¿sí? La locura de la predicación, Dios nos salvó. Vamos a un corte comercial. Bueno, continuamos aquí en su programa En Evidencias de las Palabras Inefables de Dios. Y quiero leer aquí dos versículos que están en Primera de Timoteo 6, el 3 y el 4 y el 5. 3 versículos, vamos a tomar lectura. Dice: si alguno enseña otra cosa, ¿sí? Otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Vamos a analizar esto. Recuerde que hemos dicho, como dice Gálatas 2:7, ¿sí? Gálatas 2:7 es una carta que Pablo le tocó escribirla a los Gálatas para corregirles la insensatez. Por eso le dice: Gálatas insensatos, ¿acaso ya no se les fue predicado Cristo como crucificado? Como ya crucificado, o sea, crucificado y resucitado. Sino que ellos vinieron y les trajeron otro evangelio. Pablo habla en Gálatas 2 del 1 al 14 y dice: cuando vi que no andaban conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro: ¿por qué tú, siendo judío, ¿sí?, quieres vivir como los gentiles y obligas a los gentiles a judaizar? Entonces ese otro evangelio es lo que yo le decía a usted, que ellos pasaron la cruz por alto como si la cruz no hubiera destruido el antiguo pacto o la antigua ley o el antiguo evangelio, que era la circuncisión, el cual ponía de pie a Satanás, los demonios, las enfermedades, ¿sí? Y Pedro, en su hipocresía, porque él al principio no había despertado de su hipocresía, fue después que la despierta y comienza a hablarle a los gentiles de la misma ley que solo era de los judíos hasta la cruz. Entonces comienza a darles ese evangelio de error y Pablo se da cuenta, lo reprende, pero cualquiera diría: no, con eso quedó listo y no volvió a equivocarse. Sí, hay cartas que alertan que ellos venían predicando otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio, ¿sí? Y luego en Tito se dice que a ellos hay algunos contumaces, ¿sí? Sobre todo los de la circuncisión, y los de la circuncisión era Pedro, el cabecilla, Juan, el compañero de Pedro, Judas y Santiago. Ellos no conocieron a Jesús en toda su gloria. Pablo quiso enseñarles, quiso decirles, quiso informarles, pero ellos no tomaron eso como verdad. Más bien usaron eso para mezclar lo que traían y hicieron un pensamiento dual del evangelio, ¿sí? Que es lo que se llama ahorita o se conoce ahorita, que está en todos los círculos religiosos, que mezclan la ley y la gracia y no saben distinguir la palabra de verdad predicada por Jesucristo en el tercer cielo con la palabra que llegó hasta la cruz, que era el antiguo pacto o el evangelio de la circuncisión. Entonces, ¿por qué le digo todo esto? Porque dice: si alguno enseña otra cosa, esa otra cosa era el evangelio del error que Pedro le estaba dando a los gentiles, y a él se le dijo: en camino de gentiles no vayáis. ¿Por qué? Porque la circuncisión, el evangelio de la ley, o la ley que fue hasta Cristo, o sea, hasta la cruz de Cristo, no era para los gentiles, ¿sí? Entonces eso es la otra cosa. Por eso Pablo hablaba como alertando, mire, la verdad es lo que yo les estoy hablando. Entonces dice: no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces la mente natural nos traslada antes de la cruz, pero eso no es lo que estaba diciendo Pablo. Recuerde que Pablo no andó con Jesús. Entonces él dice: no lo conozcamos ahora según la carne.
De ahora en adelante no lo tenemos que conocer según la carne. Entonces él no podía estar hablando de Jesús en los días de su carne, sino de Jesús resucitado en gloria, el que se le presentó y le dio la revelación. Entonces dice, no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor. ¿Qué significa? La circuncisión no sanó a nadie. La circuncisión tiene de pie la enfermedad, la circuncisión tiene de pie el pecado, la circuncisión tiene de pie a Satanás, la circuncisión tiene de pie las maldiciones, tiene de pie los demonios. Por eso ve usted que la circuncisión, el evangelio de error, está en todos los sistemas religiosos. ¿Por qué? Porque hablan doctrina de demonios, diciendo que tienen vida después de la cruz, haciendo la cruz vana. Hablan doctrina de Satanás, diciendo que Satanás está vivo después de la cruz, haciendo la cruz vana. Hablan de enfermedades, hablan de maldiciones, hablan de pecado. Y Cristo no tiene relación al pecado. O sea, imagínese la mente de Cristo enseñando con relación al pecado. Ella no se va a invalidar el sacrificio que hizo en la cruz. ¿Sí? Entonces, las sanas palabras son eso, sanan. ¿Sí? Que es como decir, nos hicieron libres. Que es como decir que no somos inmaduros en la palabra de justicia, sino más bien hemos alcanzado madurez para entender el don de la justicia. Porque, ¿qué es el don de la justicia? No es tuyo, es un don. Tú no estás creyendo en Dios por tus propios medios. No fue que un día dijiste, voy a creer. No, el Espíritu de la gracia que está en ti desde antes de los tiempos y de los siglos es el que te hace creer. Aquí no, la carne no tiene participación. La mente natural no tiene participación. ¿Sí? Pero sí quiere confundir. Entonces, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo fueron esas palabras inefables de Dios que el apóstol Pablo oyó en el paraíso o tercer cielo y que no les da a hombre hablar. Y ahí revela un misterio. Él llegó hablándolas. ¿Por qué? Porque se encarnó Cristo en él. ¿Sí? Por eso Él es el perito arquitecto de la iglesia, por eso es el apóstol Jesucristo. ¿Sí? Él decía esas cosas porque lo decía con el Espíritu y la gracia. Él lo dijo, nada hago yo, es la gracia de Dios en mí. Entonces el mismo Espíritu de Dios, la misma mente que en este tiempo despertó para operar, porque la mente de Cristo estaba ausente. ¿Desde cuándo? Desde que Pablo fue quitado, la mente de Cristo, la verdadera mente de Cristo no operaba. Y hoy la mente de Cristo despertó para alumbrarnos, ¿sí? Porque estaba ausente, porque Él dice que en las primeras horas de la mañana, del tercer día, quitaré la maldad de mi casa. ¿Cómo? Revelándoles que la maldad la quité en la cruz, ¿sí? Cuando tú te sientes santificado, que dice a los santos, las cartas del apóstol Pablo iban dirigidas a los santos, no estaba diciendo a los pecadores, ¿sí? No, a los santos, ¿sí? Hebreos habla y dice que con un solo sacrificio nos hizo perfectos para siempre, con una sola ofrenda. Dice que somos la congregación de los espíritus hechos perfectos para siempre. O sea, te habla de la vida que es tu verdadera vida, que has confundido lo que tienes de edad pensando que tienes un nombre natural y que vives por ahí agradando y buscando ser alguien en la vida. No, ya tú eres la misma vida, pero tienes que entenderlo. Dice, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, las palabras inefables de Dios escritas en nosotros desde la gracia que nos fue dada desde antes de los tiempos y de los siglos. Dice, y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿sí? ¿Qué es conforme a la piedad? ¿Sí? Recuerde que dice, hay unos que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia. ¿Quién tiene apariencia de piedad? Se lo voy a decir. El que tiene apariencia de piedad es el que habla que hay pecado. ¿Sí? Porque si para él hay pecado después de la cruz, negó la eficacia de la cruz. Y la eficacia de la cruz dice, Romanos 6:6, que destruyó el hombre de pecado en la cruz. Y el hombre de pecado no resucitó. ¿Sí? Dice, Hebreos dice que con el sacrificio presentándose a sí mismo, quitó el pecado de en medio. Algo que se profetizaba en el antiguo pacto y dice, en un solo día quitaré el pecado de la tierra.
¿Qué es lo que sucede? La gente está en esa apostasía que pone de pie todo lo que estaba antes de la cruz, invalidando la cruz. Por eso niega la piedad y tiene apariencia porque, ay, ven, arrepiéntete, Dios te va a cambiar. No, Dios ya nos mató y ahora vive Él por nosotros y Él vive en perfección. ¿Sí? Cuando estos misterios pues se alumbran en la mente, tú dices, verdaderamente lo que yo pensaba era el engaño que se llama apostasía, ¿sí? Que era moverse de la gloria de Cristo, ¿sí? Apostasía es moverse de un lugar. ¿Y a quién se le habló de apostasía primeramente? A los Gálatas que habían caído de la gloria de Cristo. ¿Por qué? Porque les trajeron un evangelio diferente, ¿sí? El evangelio diferente le llama Pablo al que llegó hasta la cruz, ¿sí? Sí, el que predicaba a Jesús en los días de su carne, pero Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, o sea, vino a cumplir la perfección y así le hablaba a los judíos que la cumplieran, pero ¿hasta cuándo? Hasta la cruz. ¿Por qué? Porque se activó el pacto eterno, ¿sí? Dice que el que no se conforma a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Qué es la doctrina que es conforme a la piedad, hermano? La que reconoce la eficacia de la piedad. ¿Y dónde sucedió la piedad? ¿Acaso ya no les presenté a Cristo como ya crucificado? La piedad es el misterio de la crucifixión, donde dice, por ejemplo, Hebreos 2:14, que Satanás fue destruido, que significa aniquilar para siempre y sin memoria, en la cruz de Cristo. Entonces, si yo me conformo con la sana doctrina de la piedad, o sea, creo por fe que Satanás fue destruido en la cruz hace más de 2000 años y no hay Satanás, yo no tengo apariencia de piedad. Pero si digo que hay Satanás después de la cruz y creo a lo que enseñaron los falsos apóstoles, Pedro, Juan, Judas, Santiago, que dijeron que la cruz no quitó ningún pecado, que más bien el que diga que tiene pecado, el que diga que no tiene pecado, ese Dios mentiroso, pero el mismo Jesucristo le predicó al apóstol Pablo y le dice, el pecado fue destruido en la cruz. O Juan es mentiroso, o Jesucristo en el tercer cielo le mintió al apóstol Pablo. Y yo creo que el mentiroso es Juan, porque negaba la eficacia de la cruz de Cristo y tenía apariencia de piedad. Vamos a un corte comercial y ya retornamos. Bienvenidos, continuamos acá hablando de este maravilloso tema. Dice, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Escucha. Otra cosa que revela el misterio de la gloria de Cristo a través del sacrificio perfecto en la cruz. ¿Por qué perfecto? Porque nos perfeccionó con una sola ofrenda. Y la ofrenda fue hace más de 2000 años. Pero era una obra terminada desde antes de los tiempos y de los siglos. ¿Sí? Otro ejemplo es, por ejemplo, decir que hay pecado. Hermano, yo le voy a decir algo. Donde ya hubo remisión de estos, ¿sí? No de este. Cuando dice de estos, está hablando de todos los pecados, ¿sí? Porque si fuera el pecado original diría, donde hubo remisión de este. No, pero Pablo dice de estos. Cuando ya hubo remisión de estos, no queda más ofrenda por el pecado. Entonces, ¿qué sucede? Los que tenían apariencia de piedad le decían a los gentiles, ustedes son pecadores. Al decirle a alguien que es pecador, a un creyente decirle que es pecador, estamos invalidando la cruz de Cristo, porque un creyente ya tiene la herencia, y la herencia es que está limpio de pecado. ¿Sí? Pablo le hablaba en Éfesos, le decía al grupo de hermanos de Éfesos, yo he oído del amor que tienen por el Señor, he oído de la fe que tienen en Dios,
pero voy a orar para que los ojos del entendimiento les sean abiertos. Voy a orar a Dios para que se le abran. ¿Por qué? Porque no hay que tener fe en Dios, hay que tener la fe de Dios. Cuando se nos abre el entendimiento, tenemos la fe de Dios porque Dios es cada uno de nosotros, porque está en nosotros. Y es el don que nos hace creer, el don que nos hace hablar de esta manera, el don que imparte, o sea, que expande el conocimiento. Esta verdad no necesita defensa. Esta verdad no necesita defensa. Hay argumentos religiosos del error del evangelio apóstata en la mente de escogidos, y ¿sabe qué? Por lo que son escogidos se opondrán un momento, pero luego la verdad los alcanza, porque nada pueden contra la verdad sino por la verdad. Entonces la mente natural mezcla y dice que el que no se conforma a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, entonces nos transmite a Jesús de Nazaret, donde decía, va y paga tributos en el templo. O sea, negando que después de la cruz el templo somos nosotros. ¿Sí? O se va a esas palabras que eran de la circuncisión y no sanaban a nadie. ¿Por qué? Porque la ley no es para los gentiles, era para los judíos, y la ley fue hasta la cruz de Cristo. Las sanas palabras de Jesucristo es el evangelio de la gloria revelado en el tercer cielo por Jesucristo personalmente al apóstol Pablo. Y conozco un hombre, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, que fue arrebatado al tercer cielo y oyó palabras inefables de Dios que no le he dado al hombre hablar. Y él llegó hablando todos esos misterios. ¿Sí? No pudo explicarlos. No pudo explicarlo porque dice que lo dejaron solo, que los apóstoles se llevaron a todos los apóstoles de la circuncisión, Pedro, Juan, Judas, Santiago, se llevaron a todos los creyentes que él había levantado en la gloria, así como le pasó a los Gálatas, insensatos. Todas las iglesias se volvieron insensatos porque creyeron a la reputación y a la apostasía de Pedro cuando los introdujo a la ley de Moisés de nuevo. Entonces, dice que el que no se conforma a que la cruz, el acto de piedad más grande de la historia a favor nuestro, destruyó a Satanás, destruyó el pecado, destruyó las maldiciones, destruyó las enfermedades, destruyó a los demonios, y el acta de los preceptos que nos era contraria quedó clavada ahí, y estoy seguro de que no resucitó esa acta. Dice, está envanecido. Nada sabe. Qué tremendo. El que niegue que Satanás fue destruido en la cruz y que sigue por ahí como león rugiente, nada sabe, está envanecido. El que niegue que el pecado fue destruido en la cruz, nada sabe, está envanecido. Dice, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias. Ya nos va dando frutos mentirosos. Recuerda que por el fruto los conocerán. Frutos mentirosos. Usted ha visto que en esos círculos religiosos, ¿sí? Cuando digo círculos religiosos, estoy describiendo a la supuesta iglesia denominacional, ¿no? Que tiene un título, un local y dice que tiene la verdad. ¿Qué es lo que se ve ahí? Dice que hay contiendas de palabras. Yo no estoy de acuerdo con usted, voy y me hago otro local y pongo otro título y yo predico como quiero. No guardan la unidad del Espíritu. El único evangelio que guarda la unidad del Espíritu es el evangelio que predicó el apóstol Pablo en palabras inefables de Dios, que no es un pacto para hombres, es un pacto para el que entiende que dejó de ser natural y pasó a ser celestial, y Dios está en cada uno de nosotros y es el Cristo en nosotros. Dice, de las cuales nacen envidias. ¿Qué se ve ahí? Envidia porque quieren controlar. Quiero que yo ser visto. ¿Sí? No, la jactancia quedó excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras. Ellos están en la ley de las obras. Por eso por sus obras se quieren enaltecer. Y no es por obras para que nadie se enaltezca. ¿Sí? Es por la ley de la fe que excluyó la jactancia. Tú no tienes participación. Todo lo hace Dios. El Cristo en ti, el del pacto nuevo.
Pleitos. Pleitos. ¿Sí? Pleitos. ¿Sí? Yo participé mucho tiempo, tengo vamos a decirlo así, este aprendizaje que me enseñó a ver que es una falsa unidad. ¿Sí? Muchos años asistiendo a reuniones supuestamente entre líderes religiosos para la unidad, pero era hipócrita. ¿Por qué? Porque el que estaba al lado se celaba con el otro en el ministerio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos creen que hay muchos ministerios. No hay muchos ministerios. Eso es un invento de la mente natural. Hay un solo ministerio, se llama el de la reconciliación. Y lo hace Jesucristo. Usted no tiene participación de nada. Dice, pleitos, blasfemias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el que dice, ¿sí?, que se encuentra en pecado, ¿sí?, un creyente que diga que se encuentra en pecado, está blasfemando. Y el que enseña que hay pecado después de la cruz está blasfemando. ¿Por qué? Porque blasfeman contra el sacrificio perfecto en la cruz. No hay pecado hace más de 2000 años. Por eso la mente de Cristo vino nuevamente y no tiene relación al pecado. Dice, malas sospechas. Aquel, ¿sí?, lo que tenía Pedro, ¿no? Mire. Pedro le da la mano en señal, en Gálatas 2 dice que Pedro le da la mano en señal de compañerismo a Bernabé y a Pablo. Y yo me parece extraño, yo cuando leí eso por primera vez, yo con la mente de Cristo, ¿no? Lo había leído muchas veces con la mente natural y no había visto el entendimiento, la revelación. Y yo dije, le dio la mano en señal de compañerismo. Un compañero de trabajo, un compañero, pero ¿no somos hermanos en Cristo? Y cuando leo más adelante que dice que Bernabé fue contaminado por la hipocresía de Pedro y de los demás, ¿sí? Y yo digo, malas sospechas. Me imagino la conversación, me imagino, ¿no? Sí, te perdone, pero más o menos para que Bernabé fuera contaminado tuvieron que desconvencerlo de todo lo que Pablo le había enseñado, porque Bernabé era discípulo de Pablo. Entonces, para haberlo contaminado tuvieron que hablarle mal de Pablo. Me imagino que le dijeron, mira, pilas que seas asesino. Yo sí andé con Jesús. ¿Sí? Entonces lo contaminaron. ¿Por qué? Porque entonces Bernabé se fue para la ley. Entonces Bernabé representaba la carne. Y la carne se arrastró la carne. Vamos a un corte comercial y retornamos. Bueno, llegamos al último segmento de su programa en Evidencias. Estamos confiados y recibimos en el Espíritu que estas palabras, por la revelación de Jesucristo, ¿sí?, por la mente de Cristo y hombre, ¿por qué? Porque se encarnó en nosotros, te abren el entendimiento, ¿sí? Si tú estás defraudado del sistema, eso es correcto, del sistema religioso, eso es correcto, del sistema del hombre, religioso, económico, político y de todo lo que el hombre cree que es la verdad de la vida, no eres tú por tu raciocinio, es el Espíritu en ti que quiere encontrar la verdad. Por eso el apetecido de todas las naciones es Jesucristo, ¿sí? Porque ningún sistema del hombre ha resuelto un problema, más bien los agranda, o nace otro y otro y otro y otro y otro. Pero el apetecido de todas las naciones, la verdad de la palabra de verdad, ¿sí?, comienza a sanar. Porque ya te sanó. Tu sanidad es una obra terminada desde antes de los tiempos y de los siglos. Porque tú ya tienes la gracia y la gracia de Dios te hace reinar en vida. Tú tienes la mente de Cristo, que es la gracia de Dios. Y esto es maravilloso, vivir, ¿sí? No estamos diciendo que a veces no hay situaciones donde Dios nos quiere meter. ¿Para qué? Para que confesemos. ¿Por qué pasamos a veces situaciones difíciles? Para que confesemos por qué estamos creyendo en este pacto. Esta leve tribulación momentánea, ¿sí?
Y salimos victoriosos porque Dios siempre nos lleva en triunfo. Tu victoria es una obra preparada de antemano por Dios desde antes de los tiempos y de los siglos. Pero tienes que conocer cuál es el evangelio verdadero. El evangelio verdadero es el que predica el apóstol Pablo y que dejó escrito en 14 cartas de Romanos a Hebreos, en sabiduría oculta. Mira, aquí yo estoy citando solo sus cartas, pero corro de un lado para otro. ¿Por qué? Porque esa es la sabiduría superior. Mire, nacen envidias en aquellas mentes, ¿sí? Aún si no va a ningún lado, pero tiene la mente contaminada con circuncisión, le van a hacer esto: pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, ¿sí? De entendimiento, corruptos de entendimiento, ¿sí? ¿Qué es eso? ¿Qué es un corrupto de entendimiento? No tiene la mente de Cristo. Dice que la tiene, pero tiene la mente mezclando los apóstoles, ¿sí? Le cree a Pedro, Juan, Santiago y Judas, que eran contaminados con circuncisión, que contaminaron a los gentiles, y le cree a Pablo. Hay una mezcla ahí. Pablo dice, somos más que vencedores, y Juan dice, el que venciere le daré. Entonces, si Cristo ya venció y cosas mayores haremos en su nombre, nosotros también somos más que vencedores. Entonces, ¿quién es el mentiroso? ¿Cristo en la revelación de la gloria o Juan, que le habló un ángel? Y si aún un ángel del cielo te predicare otro evangelio diferente que no sea el que yo les he dado, dice Pablo, sea maldito. Entonces ahí comenzamos a hacer un trazo del error y la verdad, del error y la verdad. Y eso será identificar al inicuo y destruirlo con el espíritu de la boca del Señor, ¿sí? Y con el resplandor de su venida. O sea, ¿qué es un resplandor? Lo que le pasó a Pablo camino a Damasco, que la mente de Cristo se le activó y le destruyó toda la falacia, la mentira. Dijo, todo esto lo tengo por pérdida. Considero esto por estiércol, por ganar el conocimiento de Cristo. Un resplandor es eso. Privado de la verdad, claro, porque predican judaísmo, o sea, a Jesús en los días de su carne, no lo predican en gloria, porque dice, de ahora en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si a Cristo conocimos en la carne, ya no lo conocemos así. O sea, lo que Él enseñó en la carne, no lo conocemos así, porque Él enseñaba la ley, ¿sí? Hasta la cruz. Después de la cruz resucitó en la gloria y le habló el evangelio de la gloria al apóstol Pablo. O sea, mira, Pablo, los días en mi carne hice esto. En la cruz significa esto. Esto fue lo que destruí en la cruz. Mira, Pablo, y en la resurrección se vive así. Por eso Pablo decía, somos más que vencedores. Dios siempre nos lleva en triunfo. No tenemos enfermedad. ¿Por qué? Porque la vida de Jesús se manifiesta y se perfecciona en nuestros cuerpos mortales, ¿sí? Esta leve tribulación momentánea no se compara a la gloria que tenemos en Cristo. Somos santos, somos justos, somos limpios, somos lavados, justificados. No hay pecado en nosotros, estamos muertos al pecado. En el antiguo pacto, los que vivían bajo el antiguo pacto estaban muertos por el pecado, pero en el nuevo pacto estamos muertos al pecado. Y comenzamos a comprender todas esas verdades, de esas buenas nuevas que están a favor tuyo, escritas dentro de ti, porque es una gracia que ya te fue dada desde antes de los tiempos de los siglos. Simplemente esto es una obra terminada de antemano. Por eso yo digo que esto que hablamos es una obra terminada de antemano. ¿Por qué? Porque tú ya la tienes. Y yo te estoy haciendo solamente recordar, porque el Espíritu obra y el Espíritu te recordará todas las cosas. Dice, que toman la piedad como fuente de ganancia. Ahí sí es tremendo, ¿no? ¿Sabe cuántos mercaderes de la fe hay? ¿Sí? He escuchado a muchos decir que el que no traiga platica no entra al reino de los cielos. Por cualquier cosa te sacan la plata. Mira esto. Los templos hechos por manos de hombres, donde Dios no habita. Pero ¿qué habita ahí? Doctrina de hombres y doctrina de Satanás. O sea, engaño, porque Satanás no existe.
ellos más bien solo que lo crean. Cuando ellos dicen, mire el poder de Dios y echan fuera demonios y la gente se revuelca, ellos lo creen en la mente y Dios les había, dice, por no haber creído en la verdad, Dios mismo les enviará un poder engañoso. Entonces ellos están llevando a cabo el poder engañoso de Dios. Dios nos engañó, Dios no quería engañarlos, pero por no creer en la verdad, Él dijo que les enviará un poder engañoso para que crean la mentira. Si alguno me está oyendo que practica eso, no me va a creer. ¿Por qué? Porque Dios ya lo convenció que creyera en el poder del engaño. Y Él me va a decir a mí engañador. Pero yo sé de lo que le estoy hablando. Dice, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. ¿Sí? Mire, esto es así de sencillo y eso es algo que lo muestra solamente el Espíritu. Cuando tú llegas a un lugar que no es iglesia, ese lugar no se le puede llamar iglesia, ellos se llaman iglesia, no se le puede llamar iglesia porque la iglesia, ¿sí?, no toma la piedad como fuente de ganancia. Aquí lo dice. ¿Qué sucede? Usted llega a ese lugar y te ponen una musiquita así como para meterte en la emoción de la carne, ¿no? Para que tú se te paren los pelitos y todas las sensaciones sean en el cuerpo, como a Eva que la engañaron los sentidos en el cuerpo. Luego te pueden dar unos anuncios. Sí, Hebreos 9.1 dice, el antiguo pacto tenía. Todo eso hace parte, todo eso que tú ves ahorita en esos lugares hace parte del antiguo pacto, pero ellos no saben. Ellos no saben que estamos en el nuevo, que el culto es racional y que somos el piedras vivas del templo de Dios. Te hacen una liturgia, un culto es con ordenanzas, tiene un orden. La ordenanza, el culto tiene un orden, ¿sí? Hebreos 9.1 habla de eso. Tiene un orden, entonces te introducen a la musiquita, te introducen al pianito ahí para que tú vayas ablandando, ¿sí? Luego le dicen, bueno, vamos a leer Malaquías, que es un libro que yo le digo la pistola que usan. Maldito soy con maldición porque me habéis robado en los diezmos y en las ofrendas. Y luego le dan una palabra de que usted es salvo, de que tiene que usted es pecador, pero que también es salvo, que usted la cruz lo lavó, pero todavía le falta a usted lavarse un poquito. Tienen los dos evangelios mezclados, lo que le digo, la circuncisión y la incircuncisión. Y entonces usted al pedirle dinero junto con la palabra, sí, pero no es la palabra de verdad, por eso todo es, como es una mezcla, no hace parte de la verdad absoluta, de la verdad de Dios. Dios no se mezcla. Pero en tu psiquis, ¿sí? En tu psiquis, tu cerebro está entendiendo que tú tienes que pagar dinero para que te hablen supuestamente de la verdad. Y si la piden al final, bueno, entonces pagaste, primero te dieron el producto y luego pagaste por él. Si lo piden al principio, te cobran por adelantado. Eso es lo que entiende tu psiquis. Nadie lo ve porque, como le digo, son sutilezas que el Espíritu muestra. ¿Sí? Son sutilezas. Entonces, toman como ganancia, como fuente de ganancia, la piedad. ¿Sí? Y no solo eso, muchas cosas, ¿sí? Entonces, no, que hay que pagar el arriendo de la casa de Dios. Esa no es la casa de Dios. Dios no habita en templo de mano hecho de hombres. Y esto es una verdad rotunda. Lo que pasa es que la apostasía dice lo contrario. Por eso es apostasía. Porque no es la verdad. ¿Sí? Bueno, bendecidos. Conforme a la gracia que se nos fue dada antes de los tiempos y de los siglos, confieso sobre ti que recibes entendimiento de Dios. Confieso sobre ti que eres alumbrado por Cristo, porque despiértate y te alumbrará Cristo. Eres alumbrado en el entendimiento de la gloria, en el Evangelio, que es una obra terminada de antemano. No es para el futuro, ya está en ti desde antes de los tiempos y de los siglos. Así que confieso que el servicio angelical que tú tienes por este Evangelio de la gloria se activa a favor tuyo, que la cobertura angelical comienza a orar para bien en ti. Bendecidos con toda bendición.